Sabemos muy bien también que ahora hay fenómenos como por ejemplo los fenómenos hidrometeorológicos que antes tenían una ciclicidad que no era muy periódica, no era muy frecuente, pues ahora ya se ha convertido en un fenómeno de frecuencia. Prácticamente todos los años tenemos que afrontar un gran fenómeno natural, particularmente hidrometeorológico, con independencia de lo que son terremotos y pues lo que tenemos también de proximidad que veíamos la semana pasada que tuvimos una amable invitación de David a visitar el Senaprep, donde estuvimos también con Brisna y varios de los compañeros de Senaprep que están aquí. Eh, Estamos expuestos, como decimos, a tormentas, huracanes, terremotos y erupciones volcánicas. Particularmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, a veces decimos, bueno, no estamos expuestos a un huracán, pero el riesgo de inundación lo tenemos que tener muy presente porque es un riesgo muy elevado, inclusive en algún momento de aguas negras con las consecuencias sanitarias que puede tener. El 41% del territorio nacional está expuesto a desastres naturales y el 31% de la población mexicana también está expuesto a los mismos. Dentro del Producto Interno Bruto hay una gran vulnerabilidad y capacidad de afectación por razón de los fenómenos naturales, pero si tenemos los mecanismos de financiamiento adecuados, siempre se da un fenómeno de rebote, como lo hemos visto en muchos países, en México también, en Chile en su momento en 2010, en donde al año siguiente pues es un detonador de crecimiento económico si encontramos los mecanismos financieros, entre ellos el seguro, para poder invertir en todo lo que es pues lo que corresponde a resarcir todos los daños y reconstruir la infraestructura que se perdió. El año del 2017 fue más catastrófico en número y en algunos aspectos en magnitud por fenómenos naturales. Como sabemos, México forma parte de lo que se llama el Anillo de Fuego, en donde no solo está toda la parte de la falla de San Andrés, que es lo que tenemos más presente, sino esta falla de San Andrés forma parte del Anillo de Fuego, que realmente pues rodea todo lo que es el Pacífico y toda la actividad geológica que puede producir fenómenos naturales como particularmente el terremoto, pues tiene muchísima actividad en esta zona. Hay una particularidad, como decíamos, en el año 2017, porque entre el 13 de agosto y el 20 de septiembre nosotros tenemos muy presentes los sismos que además causaron mucha afectación a la población del 7 y del 19, que quién iba a pensar que el mismo día que habíamos tenido el gran terremoto del 85 iba a ocurrir otro, pero se dieron en ese periodo 4 terremotos de alto impacto en México, no solo esos dos tormentas tropicales que dejaron muchos daños por inundación, por exceso de agua, y 3 huracanes que fueron Mac, Katia y Harvey. Además de los que afectaron a Houston y a Puerto Rico, que tuvo una devastación muy importante. Que esto pues en un momento dado estresó mucho la capacidad de reacción del sector asegurador a nivel internacional. El 6.5% de las viviendas, este es un dato importante, en México solo el 6.5, 6.7 tiene un seguro voluntario para incendio, pero con ello las coberturas de terremoto y de riesgos hidrometeorológicos, que entre paréntesis México tiene una de las coberturas para riesgos hidrometeorológicos más modernas del mundo, porque es una cobertura integral. Nosotros vemos con frecuencia, por ejemplo, sin ir muy lejos, en la Unión Americana, en California, en Luisiana, en Florida, en donde hay fondos gubernamentales que quiebran con mucha frecuencia, esos fondos gubernamentales incluyen nada más la parte de huracán y luego las aseguradoras privadas incluyen el seguro de inundación, y a veces tardan 5 o 7 años en dirimir si el problema fue una inundación o fue el huracán lo que provocó los daños. Aquí tenemos esa cobertura que incluye también tsunami, desprendimiento de tierra, remoción del subsuelo, etcétera. Entonces yo creo que es importante valorar
que México tiene una cobertura tan valiosa como esta, que fue diseñada en México junto con los aseguradores internacionales. El 20% de las viviendas en el país tiene un seguro ligado a un crédito, y por eso es que lo separamos, hablamos de un 20 más un 6.5, dentro de ese 20 están todas las viviendas del Infonavit, que en realidad es la mayor hipotecaria del país, y hacemos la separación porque tenemos muchos retos para trabajar en esa parte. Hicimos el año pasado un convenio con la Asociación de Banqueros de México para que la cobertura incluya no solo el saldo del crédito, sino que también incluya la protección a las personas que han venido pagando su crédito, y que si pasa algo, como hubieron muchos casos tristes en el año del 2017, pues también recuperen su patrimonio y no solo el banco. Ya avanzamos ahí, ahora tenemos que avanzar con el Infonavit. En los sismos de septiembre de 2017, cerca de 250,000 mexicanos perdieron su hogar y más de 130,000 viviendas tuvieron bastantes daños, o sea, daños de alta severidad. Por tanto, México necesita una política pública de administración integral de riesgos. Realmente nosotros, como Asociación de Aseguradoras, sostenemos, y no solo a nivel nacional sino en los foros internacionales, que no solo por razones económicas y de contaminación y de contagio o de mal manejo de la política económica puede haber un riesgo sistémico en un país, sino que también un gran fenómeno natural, si el terremoto del 2007 hubiese sido de 8.5 grados, pues los daños que se ocasionan, y sobre todo a la población no cubierta, pueden causar una afectación a la economía tan grave que la puede meter en un tema de riesgo sistémico. Entonces, por eso es muy importante trabajar en las medidas que nosotros ahora estaremos proponiendo. Por ello, los países modernos tienen una administración de riesgos que involucra a todos sus niveles de gobierno y también, desde luego, interactúa con el sector privado. El gobierno cuenta, desde luego, con mecanismos que le permiten administrar algunos riesgos. No obstante, es necesario asegurar a la ciudadanía que estos riesgos deben estar identificados, valorados, priorizados, y que debe haber una adecuada gestión integral de los mismos, como más adelante también analizaremos. Casi todos tal vez conocemos todo lo que son las medidas de administración integral de riesgos, pero no estará de más ponerlas en claro y también pues recordarlas. Tenemos que priorizarlos y gestionarlos de manera efectiva y eficiente. Al evaluar e identificar los riesgos, podemos decir que cómo los podemos controlar, cómo los podemos mitigar, cuáles podemos administrar y cómo podemos, en su caso, financiar lo que nosotros no podemos en un momento dado mitigar. Por ello, como decíamos, esta necesidad de política pública debe de llevarnos a una gestión de los riesgos catastróficos en México a todos los niveles, no solo de gobierno, sino todos los componentes de la sociedad. Por lo que corresponde al gobierno, es muy importante que hagamos una administración de riesgos públicos y sociales a través del Fonden, que es muy eficaz, pero que desde luego que tiene áreas de mejora, una estrategia de financiamiento de los riesgos por parte de los reguladores y también de los legisladores, una regulación de los seguros catastróficos, y trabajar juntos en educación financiera, además de educación de prevención de riesgos. El tener también que garantizado que las aseguradoras, que tenemos hoy uno de los marcos regulatorios más modernos del mundo a través del sistema de Solvencia II, que pocos países tienen, como solo Europa, Australia, Canadá, relativamente Estados Unidos, un poco Brasil y desde luego Suiza, y con ello pues tener las reservas y el capital suficientes para poder hacer frente a todos los compromisos que asumimos, tener las estadísticas que son una parte viva que nos alimenta de conocimiento, de análisis, de aprendizaje y de retroalimentación de las medidas que tenemos que estar tomando, y como ya decíamos, el régimen de solvencia que está concatenado con el régimen de reservas técnicas. Es importante que a través de
todos los que participamos en la sociedad y en particular los empresarios, haya una cultura de prevención y una capacidad de reacción ante fenómenos naturales, en donde haya el cumplimiento de los reglamentos, entre ellos los de construcción y asentamientos humanos, que también deben de ser vivos y tienen que estarse retroalimentando y perfeccionando permanentemente a través del aprendizaje que los propios fenómenos que padecemos nos van enseñando. Creo que hay muchas enseñanzas que todavía tenemos que recoger del 2017. Tener también una identificación y transferencia de los riesgos adecuada y promover la cultura de la prevención y aseguramiento. Por lo que corresponde a la sociedad civil, el conocimiento y conciencia de los riesgos, conocer la historia, conocer los impactos, los mecanismos de transferencia y financiamiento y adoptar una cultura de riesgos en donde desde luego la previsión, la prevención son elementos sustantivos. El proceso general de administración de riesgos es una disciplina que nos permite, y esta es la parte que comentaba que valía la pena repasar, una disciplina para identificar y evaluar los riesgos potenciales y decidir sobre esa base cómo los debemos manejar, cuál es la combinación óptima y costo efectiva para poderlos gestionar. Dentro de ellos, pues primero tenemos que conocer los riesgos, analizarlos, cuantificarlos, tener medidas de cuáles son los impactos que pueden producirnos, evaluar y priorizar cuáles son estos riesgos y entonces sobre esa base identificar cuáles podemos eliminar, cuáles podemos reducir, cuáles a través de una adecuada administración nosotros podemos gestionar y los que podemos mitigar, cómo podemos reducir, mitigar los riesgos y después identificar cuáles son los que no podemos retener ni gestionar y entonces es necesario transferírselos a un tercero a través de los instrumentos y mecanismos financieros que hay y pues este es un proceso continuo que también se retroalimenta y por ello pues se tiene que reiniciar el ciclo conforme la experiencia nos lo va enseñando. Para ello, para tener los mecanismos de financiamiento de los riesgos, nosotros identificamos tres elementos fundamentales. Uno, cuáles riesgos yo retengo, cuáles yo voy a autoasegurarme y ahí es muy importante que no caigamos en la cuestión de decir, bueno, yo me autoaseguro. El autoaseguro requiere un análisis, estudios actuariales y la formación de reservas, no es nada más yo retengo estos riesgos y pues pongo una veladora, me voy a la villa y pues esperemos que no pase nada, ¿no? Después la transferencia al mercado de capitales y otro elemento muy importante es la transferencia al sector asegurador. El mercado de capitales y sobre todo fondos de pensiones con porciones muy pequeñas han venido dando capacidad financiera para afrontar los riesgos financieros y complementa de forma importante el mecanismo de aseguramiento. La que sigue, ¿vale? Dentro de todo ello, el gobierno pues es el tomador de riesgos por cuenta y orden de los ciudadanos, es algo muy importante y ahí hay un nivel alto de autoaseguramiento. En el caso de la transferencia al mercado de capitales, México ha sido de los países que han creado de forma muy importante mecanismos que han sido muy innovadores en su momento, como fue el bono catastrófico que seguimos teniendo y que fue el primer gobierno que lo compró, además con recursos propios, no a través de esquemas con el BID o con el Banco Mundial, como ocurre por ejemplo en la región del Caribe, y tener también casos como, bueno, los futuros del precio del petróleo. México también innovó con este mecanismo hace muchísimos años y ahora que tenemos un petróleo a $50 en los últimos datos, pues el mecanismo asegurado está en $55. Tenemos también que el sector asegurador es un sector sólido, como decimos, tenemos una de las regulaciones más grandes del mundo y además de ello, teniendo uno de los esquemas de requerimiento de capital más altos, tenemos 2.6 veces el capital que necesitamos por regulación para hacer frente a los requisitos, a todos los compromisos que nosotros estamos asumiendo. Nosotros también instrumentamos soluciones para el manejo eficiente de los riesgos a los que están expuestos las personas y los bienes. ¿Por qué? Pues porque es la naturaleza
y nuestra razón de ser como una parte que participa en todo lo que es la actividad económica. Tenemos para ello el seguro tradicional y cada día más se usan los seguros paramétricos, como es el seguro como el bono catastrófico, en donde a través de un trigger, de un parámetro, que si se dispara se indemniza, y en este caso no necesariamente está relacionado con los daños, con su magnitud y con su costo, sino simplemente se dispara el parámetro que tenemos. En eso nuestro amigo Sergio es experto, y en ese momento pues ya se puede activar y cobrar la cobertura que se contrató. Dentro de los bonos catastróficos, como comentaba, es un instrumento financiero que ayuda a los gobiernos a tener el financiamiento para reconstruir los grandes daños por la ocurrencia de sismos y o huracanes, infraestructura cuyos flujos se ligan a las características del riesgo. Aquí vale la pena mencionar que México también fue de los primeros países que compraron un bono catastrófico combinado para riesgos hidrometeorológicos y para terremoto, y pues en el 2017, por ejemplo, con el terremoto de Oaxaca, se disparó este parámetro. Los futuros del precio del petróleo también son coberturas que protegen los ingresos petroleros. Entonces, si el mercado pone un precio para el petróleo más bajo, hay una compensación para el gobierno, y de esa manera el presupuesto federal no padece por esas volatilidades que puede tener en su momento el mercado petrolero. En cuanto a la transferencia al sector asegurador, pues tenemos, como decíamos, el seguro tradicional a través de los aseguramientos de los bienes estatales, y también en este caso es muy importante insistir, y lo diremos más adelante, el que tenemos que trabajar, y la legislación ojalá y pueda reforzar ese requisito para todos los niveles de gobierno, particularmente a nivel de los estados, para que sí se cumpla lo que es la estrategia de gestión integral de riesgos, o como se llaman los EGIRES, que son los elementos que hacen la administración integral de riesgo para los estados, en donde se dan todas las fases que conversamos hace unos momentos, y que se transfieran al aseguramiento aquellos riesgos que no se pueden retener por parte de los gobiernos estatales, que son requisito fundamental para poder acceder a los recursos del Fonden, y que es muy frecuente que no se cumplen, y sin embargo pues se ha accedido por razones políticas. Entonces yo creo que en este gobierno, que hace tanto énfasis en la honestidad, con lo cual estamos muy de acuerdo, y el CCE tiene un compromiso para trabajar de la mano con el gobierno en ese sentido, tenemos que ser mucho más firmes en que se cumplan las regulaciones, porque es la manera en la que con un adecuado Estado de Derecho vamos a avanzar como país. Y por el otro lado están los seguros paramétricos, a través del seguro catastrófico agropecuario llamado Cadena, que tiene también áreas de mejora muy relevantes. Y el Fonden ha demostrado que tiene la capacidad como gestor de riesgos de manejar esquemas híbridos, en donde ha podido conjuntar todo lo que es la retención de algunos riesgos a través de presupuesto federal, transferencia al mercado de capitales, entre otras cosas con el Fonden, con el bono catastrófico de la mano de Hacienda, y transferencia de seguros. Por ejemplo, el propio Fonden tiene un aseguramiento, creo que de 10,000 millones de pesos para una primera parte de daños. Entonces, en vez de estar en el presupuesto, se paga la prima, y con esa prima se puede cobrar el seguro. Ya esto se activó también en el 2017. Para llegar a propuestas concretas, y ya estamos cerca del final de la propuesta, tenemos que fortalecer todo el esquema de reconstrucción de vivienda, ampliando el segmento que protege el Fonden, para que vayamos evolucionando más de medidas de mitigación y de remediación a medidas de resarcimiento completo de las viviendas, pero en muchos casos reubicación, para que no sigan establecidas esas viviendas en las zonas de más alto riesgo y que son de población muy vulnerable. Y para esto nosotros como aseguradores podemos ofrecer seguros que puedan estar de la mano con todos estos mecanismos del Fonden, que como decimos ya tiene mucha experiencia en esquemas híbridos, y tener también un aseguramiento adicional de los gastos de emergencia, para que lo que da el Fonden sirva menos para remediación y más para poder tener una nueva vivienda.
Fomentar también un programa de incorporación paulatina, como ya decíamos antes, de todos los estados a los ejires, y a lo mejor hacer pools de riesgo para que varios estados vayan al mercado y compren sus seguros en forma conjunta, porque de esa forma van a eficientar los costos que van a tener en su aseguramiento, y reforzar el aseguramiento en las áreas de mayor vulnerabilidad, y que, como decíamos, sean estrategias para poder tener derecho a los recursos del propio Fonden. Entonces, en forma muy puntual, nuestras propuestas son un seguro obligatorio de vivienda ligado al predial o algún otro servicio. Esto existe ya en varios países, entre otros en Turquía, que también tiene una muy alta vulnerabilidad a terremotos, por una primera capa, y después crear mecanismos voluntarios de potenciación de ese seguro. Por el otro lado, microseguros a la vivienda para la población en situación vulnerable, que esto lo podemos manejar también de la mano con el Fonden. Y otro punto muy importante, ya lo decíamos, dentro de lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho, no es solo tener una ley escrita, sino garantizar a la población que la ley se cumpla. Y para ello, pues entonces, entre otras cosas, una tarea pendiente que tenemos y que vivimos situaciones verdaderamente desgarradoras en el sismo del 17, en los sismos, es la falta de cumplimiento de la ley de condominios, en donde no se asegura particularmente la vivienda vertical, y esto de verdad que provocó problemas muy graves en la población, en donde algunas personas tenían seguro, otras no, y entonces no se podían poner de acuerdo y estaban totalmente desalineados los incentivos, y entonces pues las personas no podían resolver sus temas. Otro punto es pues el promover el aseguramiento de las pymes, que son la parte fundamental de la actividad económica de México y están muy mal aseguradas, y ahí hay una falta por parte de nosotros los aseguradores, así es de que tenemos que trabajar mucho de la mano con legisladores y con el Ejecutivo. Completar los esquemas de gestión de riesgos, los ejires que ya comentábamos para todos los estados, capitalizar el Atlas Nacional de Riesgos, que hemos estado platicando ya desde la semana pasada. Es impresionante lo que tenemos, no obstante creo que todavía hay áreas de mejora que es fundamental trabajar para que ahí también podamos tener un mejor aseguramiento, tanto público como privado, y garantizar el cumplimiento de los reglamentos de construcción, y como lo decía al principio, no solo cumplirlos, sino estarlos permanentemente actualizando, porque hay mucha dinámica en este tema. Lo fundamental es entonces cumplir la meta de proteger el patrimonio de las familias, las empresas y del gobierno, para que así todo lo que son los daños se puedan mitigar y recuperar de la forma más rápida posible. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias al doctor Recaredo, y hoy tiene el uso de la voz hasta por 15 minutos la doctora Brisa Michelle Beltrán Pulido, directora general para la gestión integral de riesgos. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, diputada Margarita. Agradezco la invitación a este evento, en especial a la diputada Nancy Reséndiz y toda la labor que ha hecho por impulsar la nueva legislación de protección civil. Si me permite, yo le voy a presentar un poco acerca de justamente los instrumentos financieros que manejamos en la Coordinación Nacional de Protección Civil, y explicaré un poco, no a la profundidad que desearía, pero de cómo funcionan, los retos que tenemos y la agenda que tenemos para mejorarlos. Si me dan la siguiente, por favor. En la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Dirección General para la Gestión de Riesgos, de la cual yo soy titular, cuenta con dos instrumentos financieros. Ambos son fideicomisos. Uno es el Fondo de Desastres Naturales, que es ampliamente conocido, quizás más ubicado por ser Fonden, y el otro es un poco menos conocido, pero yo creo que de muchísima más utilidad, principalmente para los efectos que tratamos de perseguir en este momento, justamente de proteger a la población, que es el Fondo de Prevención de Desastres, que es el FOPREDEN. Siguiente, por favor. Primero comenzar a hablar con el fondo del Fonden.
de manera general podemos decir que se creó en 1996, ha sido reformado más o menos 10 ocasiones y junto con Hacienda estamos comenzando la número 11, creyendo que esto puede justamente ayudar a que los recursos sean más eficientes. En general es un instrumento interinstitucional cuyo objetivo es ejecutar acciones y autorizar recursos para mitigar los efectos que se produzcan tras un fenómeno natural perturbador para proteger el bienestar y la población de la gente. Ahora existen dos mecanismos por los cuales funciona el Fonden. Uno es a través de las declaratorias de emergencia y otro es a través de la declaratoria de desastre. Estas se pueden activar solamente cuando ocurren tres tipos de fenómenos naturales: los hidrometeorológicos, que pueden ser las nevadas, las granizadas, huracanes, inundaciones, lluvias severas, sequías severas; geológicos, como la salud de las erupciones, los hundimientos o inclusive los movimientos de laderas; y los incendios forestales. También existe la posibilidad de otros, pero hasta la fecha nunca se ha utilizado. Voy a comenzar a hablar acerca de la parte de las declaratorias de desastre. Esa es más bien de la parte de Fonden. Quisiera explicar cómo se da el acceso. A nivel federal, Fonden tiene muchísimos candados, lo cual permite o procura más bien que el uso de los recursos sea eficiente y transparente. Todo tiene que comenzar con la ocurrencia de un fenómeno natural. Tras esta ocurrencia, solamente los titulares de las entidades federativas o de alguna dependencia que esté en ese lugar ubicada puede pedir la corroboración de este fenómeno. Esta corroboración se da por una instancia facultada, que puede ser CONAGUA en el caso de los fenómenos hidrometeorológicos, la CONAFOR en el caso de los incendios o el SENAPRED en el caso de los fenómenos geológicos. Si la corroboración no existe, no se hace una declaratoria ni de emergencia ni de desastre y no hay un acceso a los recursos. Solamente cuando estos entes que tienen justamente criterios específicos y técnicos para declarar si existió o no existió de gran magnitud estos fenómenos, dicen que sí existió, se procede a hacer una declaratoria. Ahora, la declaratoria puede ser de dos tipos. Cuando se cree que hay una inminencia de probabilidad de afectación a la vida o al bienestar de la población o ya fue afectada, se hace una declaratoria de emergencias. La declaratoria de emergencia nos permite acceder a bienes privados, como son los consumibles tales como las despensas, las aguas, los medicamentos, algunos duraderos como son abrigo, herramientas, kits de limpieza o de higiene, y algunos de servicios justamente para los albergues, como son el arrendamiento de letrinas o de regaderas. Las emergencias pueden durar de manera indefinida hasta que se garantice que la población ya se encuentra en circunstancias aceptables. Por otra parte, cuando la infraestructura pública, local o federal es afectada, se puede pedir una declaratoria de desastre. Esto permite que se acceda a recursos para su reconstrucción y rehabilitación. Lo importante de este punto es que toda la infraestructura a nivel federal es financiada al 100% y la infraestructura local puede ser financiada hasta el 50%, dependiendo del sector que fue afectado y también dependiendo de cuántas veces ha sido afectada una misma infraestructura. De tal manera que si los daños son recurrentes, el apoyo también va decreciendo de parte de Fonden. Ahora, existe un malentendido acerca de lo que es el Fonden, por lo cual quisiera aclarar lo que no es el Fonden. No se trata de aportaciones en efectivo para las entidades federativas. De hecho, lo que se hace es, en el caso de las emergencias, se dan ya los bienes que son homologados, cuyas características ya vienen determinadas en los lineamientos, en los anexos, y son homologados para todas las entidades federativas, sin importar quién las pida ni en qué momento se pidan. Tampoco son aportaciones para cubrir demandas de educación, salud u otros que tenga el municipio, pero que no fueron afectados por desastres. Es decir, no financiamos aquella infraestructura que falta, sino financiamos aquella infraestructura que fue dañada. Tampoco implica proveer cualquier insumo que se requiera. En algunas ocasiones, pues sí, nos piden varias cosas, pero si no están en los lineamientos, no son provistas.
Y también es importante recordar que nosotros somos un mecanismo para completar y para ayudar en la atención a la población, pero tanto las entidades federativas como los municipios, en sus casos, también tienen la obligación de ayudar. Y tampoco se trata de una provisión de recursos donde en los lugares donde no fueron afectados, es decir, solamente podemos proveer recursos en aquellos lugares que cuentan con declaratorias tanto de emergencia como de desastre. Ahora me gustaría llamar un poco la atención a lo que es el Fondo de Prevención de Desastres. Este es un fondo mucho más reciente, inició operaciones en 2010, perdón. Anteriormente eran dos fondos separados que fueron fusionados justamente porque se consideró que era más eficiente de esta manera. Es un instrumento justamente para la gestión integral de riesgos que sirve para adaptar medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos y el fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de la sociedad. En general es un instrumento que se utiliza poco, pero que en la Coordinación Nacional de Protección Civil tenemos un gran interés en impulsar. Si me lo permite. El acceso a los recursos para el FOPREDEN se da justamente por la detección de algún plan o proyecto que puede servir para mitigar o para prevenir el efecto de desastres naturales. Lo importante de este sistema es que cualquier entidad, cualquier institución federal, cualquier entidad federativa e incluso académicas puedan acceder a los recursos. Son primero validadas por un comité científico asesor y luego por un comité técnico, de tal manera que pasan diferentes filtros para ver su viabilidad tanto en la mitigación como su viabilidad económica. Finalmente, si se aprueban, se puede comenzar a implementar el proyecto. Lo interesante del FOPREDEN es que tiene una ventanilla permanente, todo el año estamos recibiendo los proyectos y tiene una coparticipación variable. Es decir, que podemos financiar hasta el 100% de los recursos en algunos casos, dependiendo del tipo de acción que se implemente, del grado de marginación de los lugares donde se implemente y de quien esté proponiendo el proyecto. Hemos notado que tenemos algunos clientes frecuentes, por así decirlo, y nos gustaría mucho ampliar la cartera de instituciones que nos pidan estos proyectos. Creemos que en particular las entidades federativas, por ejemplo Oaxaca o Chiapas, que son altamente vulnerables a los fenómenos naturales, deberían de proponer muchos más proyectos de FOPREDEN, porque justamente esta es la inversión que nos va a ayudar, uno, a prever pérdidas humanas y dos, también a disminuir la inversión que se requiere para la restauración o reestructuración de la sociedad. Siguiente. Como ejemplo de lo poco que se utiliza este proyecto, más bien este programa, estos son los proyectos preventivos que se han aprobado durante los últimos años. Si se observa, no son tantos. En este año hemos aprobado 4 y tenemos la idea de impulsar otros 8, pero uno de los grandes límites que tenemos es presupuestario. De hecho, lo que se le asigna al FOPREDEN ha representado históricamente el 5% de lo que se le asigna al FONDEN. Es decir, estamos invirtiendo muchísimo más en restauración que en prevención, cuando la literatura sugiere que por cada peso que invertimos en prevención, nos ahorramos 7 pesos en restauración. Por lo tanto, creo que es necesario que cambiemos nuestras prioridades. ¿Bien? Este es el ejemplo de lo que les comentaba. Para este año solamente tenemos 5,000 millones de pesos en FONDEN y 322 millones de pesos en FOPREDEN, de los cuales ya prácticamente no nos queda nada por sacar a los proyectos que teníamos. Una preocupación que tenemos también en la Coordinación Nacional de Protección Civil es que históricamente se ha observado que la segunda mitad del año tiene mucho más declaratorias de emergencia y de desastre. Es decir, que si bien hemos estado tranquilos hasta ahora en cuanto al número de declaratorias, es muy probable que en lo que resta del año veamos mucho más.
¿Y esto qué va a implicar? Que vamos a requerir más recursos para reaccionar. ¿Siguen? En un ejercicio que hemos hecho en la Dirección General para la Gestión de Riesgos, hemos calculado que se van a requerir 1.922 millones de pesos para atender solamente las declaratorias de emergencia y 25.000 millones de pesos para atender las declaratorias de desastre, solamente en lo que resta del año. Esto considerando el histórico y las previsiones que ha hecho el SENAPRED en cuanto a los fenómenos naturales que van a ocurrir en el resto del año y bueno, y durante esta época de huracanes. Además, tenemos 40 proyectos preventivos ya identificados, pero para los cuales no existen recursos, para cual requerimos 10.956 millones de pesos aproximadamente y que creemos que justamente nos pueden ayudar a disminuir la inversión posterior y a proteger vidas humanas. Aunado a la necesidad de recursos, como bien dijo el maestro Recadero, el FONDEN en su diseño y en el FOPREDEN también tenemos una gran potencialidad para cambiar. Funciona muy bien, pero creemos que todavía hay cosas que podemos mejorar. En uno de los puntos es revisar justamente la funcionalidad de los insumos que entregamos. Hemos detectado, por ejemplo, que hay alguna regionalización, bueno, requeriríamos regionalizar algunas de las cosas que entregamos. Nuestro ejemplo clásico es el chilorio que se entrega en el sur y en el sur no se consume esto. Necesitamos ser más respetuosos de los usos y costumbres para no afectarlos y justamente para ayudar a la población. Además, creemos que es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y de entrega de los bienes. Una vez que se entregan a las entidades federativas, esta dirección pierde completamente el control de lo que se hace con los recursos. Necesitamos más mecanismos de rendición de cuentas de cómo y a quién se están entregando los recursos que se financian con recursos federales. En el caso de la reconstrucción, también estamos deseosos de cooperar mucho más con los actores sociales, tanto de la sociedad civil organizada como la iniciativa privada, porque creemos que tienen una gran potencialidad y conocimientos que nosotros carecemos hasta ahora por ser solamente, o por haber trabajado hasta ahora solamente con el gobierno. Y creemos que se debe de agilizar el proceso de acceso y de entrega de los recursos, así como su ejercicio. Tenemos reconstrucciones de 2013 aún que no han sido terminadas y que es imposible creer que los recursos aprobados en este momento siguen alcanzando para reconstruirlo. Esto habla pues de una necesidad de impulsar esto para que sean más transparentes sus recursos. Y finalmente, en el caso de la prevención, queríamos obviamente impulsar más proyectos emblemáticos. Queremos más recursos para ello. Tenemos al menos 40 proyectos que creemos que podemos impulsar si tuviéramos los recursos. Y obviamente, como les había comentado, queremos difundirlo y que más instituciones diferentes a las que hasta ahora nos han estado pidiendo participen en el FOPREDEN. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora por su excelente exposición, que a veces hasta el mismo Congreso desconocemos las cifras y desconocemos cosas, y que hoy de eso se trata, de que en esta mesa todos seamos conocedores de lo que está sucediendo en todo nuestro país. Muchas gracias, doctora. Y como segundo número tenemos la participación de su servidora. Voy a ser muy breve. Y bueno, agradecerles a todos, a nuestra compañera presidenta y a todos los compañeros que hoy no están aquí presentes, a esta penúltima mesa temática organizada por la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, en colaboración con la Comisión de Gobernación del Senado de la República, que hoy por asuntos pues que no le permitieron estar aquí al senador, pero hacer ese reconocimiento, que ha estado muy presente en todos los lugares y que tiene mucho interés también de que esta ley que estamos nosotros
recogiendo todas las iniciativas para que se incluyan en esta nueva ley, siempre nos ha acompañado. Y el día de hoy que se analizan los instrumentos financieros con los que cuenta nuestra nación para afrontar los retos en materia de protección civil y prevención de riesgos. Sabemos que los instrumentos financieros más importantes con los que actualmente se cuenta en materia son el FONDEN, el FOPREDEN, como lo acaba de decir la doctora, y el 0.4% designado a los municipios por la ley de presupuesto. Es considerado que estos recursos son mínimos cuando ocurre un desastre natural y emergencia. Sabemos que en este tema aún quedan muchos vacíos por atender, como criterios más específicos, tiempo de respuesta, transparencia, control, rendición de cuentas, designación de porcentajes. Por lo anterior, el día de hoy es de nuestro interés escuchar estas propuestas que aportan los participantes en esta mesa temática para que éstas sean consideradas en la redacción de la nueva ley en la que estamos trabajando actualmente. No omito destacar la calidad académica y profesional de todos y cada uno de los participantes presentes. Tampoco dudo que esta mesa será y sigue siendo muy dinámica y enriquecedora. Los instrumentos legislativos involucrados, pues es la Ley General de Protección Civil y el reglamento de la Ley General de Protección Civil. Y quiero resaltar que dentro de los comentarios de la doctora, efectivamente, hoy este Congreso, en coordinación con las instituciones, nos corresponde difundir todo el tema de prevención y de administración de recursos. No podemos dejar de señalar que efectivamente los desastres naturales sirvieron para enriquecerse, para hacer campañas políticas, y eso no lo podemos permitir. También asumo el que la reconstrucción que hace muchos años quienes perdieron sus casas, quienes perdieron sus bienes, y recalco mucho en el estado de Oaxaca, hasta el día de hoy no se ha esclarecido dónde están los recursos para la reconstrucción de nuestra gente. También quiero comentar que el trabajo que hemos venido haciendo en coordinación con las dependencias y que nuestra presidenta ha tenido a bien que esta comisión estemos recorriendo todo el país, es de suma importancia para hacerles patente a la gente que hoy no se trata de llegar con colchonetas, que no se trata efectivamente de decir ya llovió y hoy queremos láminas, queremos material para construcción de nuestra casa, sino tiene que ser la medida preventiva, y que efectivamente hoy en eso se está trabajando. Y también quiero poner en la mesa que el programa que muy noblemente y humildemente se encaminó y que se está encaminando con los jóvenes construyendo el futuro, ahí es donde tenemos que meterle mucho a los jóvenes, que ese recurso que se etiquetó desde aquí, desde el Congreso, es enorme, pero que también quiero señalar lo que nos ayuden, que ayudemos, que desde este Congreso estamos siendo vigilantes, que ese recurso que se está destinando para este programa y que es en el tema de protección civil, que realmente los jóvenes lo estén utilizando y que los tutores no lo estén tomando nuevamente como un negocio, que hemos detectado también que ya está involucrada la corrupción en este programa tan noble que nuestra presidenta y nosotros tuvimos a bien que se echara a andar en todo el país, y que hoy pareciera que la corrupción no se le ha quitado a los ciudadanos, de que hoy tiene que acabarse, y que este tema tiene que ser vigilante desde este poder, pero también por parte de todos ustedes, porque no podemos seguir permitiendo que nuestro país siga siendo rehén de los desastres naturales y de que los programas que están encaminados sean utilizados para unos cuantos. Entonces, agradecerles muchísimo y bueno, decirles que si alguien tiene alguna otra participación, están abiertos los micrófonos, pero de antemano agradecerles su participación.
¿Alguien quiere hacer el uso de la palabra? Ok, levantemos la mano y así van tomando nota para que les vayan dando el uso. Muchas gracias. Sí, adelante Luis Osvaldo Figueroa Núñez. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, el objetivo de mi presencia aquí es para compartirles y comentarles que mi propuesta, ¿no? Una propuesta sería crear una aseguradora del Estado en materia de riesgos catastróficos. Hemos considerado que en materia de seguros, el Estado pues ha estado muy pasivo, ¿no? Y tendremos que el tema de seguros y más en el daño de catastrófico y de riesgo del riesgo agrícola y de animales, pues realmente si no tenemos ese potencial, no llega a la gente, ¿no? Y vemos como la estadística que emite la propia Secretaría de Hacienda en su análisis sectorial de seguros y fianzas, el tema de la cobertura de los seguros de daños sin autos son una prima neta de 27.324 mil millones de pesos, que representa casi el 17% de la prima total de todo lo que se emite, ¿no? Tenemos una gran apertura para poder incentivar en eso, por lo cual en esta consideración vemos que las casas habitaciones dentro del territorio nacional, según el INEGI, tenemos 32 millones de casas habitacionales. De esas 32 millones de casas habitacionales, hace rato nos comentaron que nada más el 6.